Buenos días, tardes o noches, chicos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Esta vez vamos a tratar el tema de la elaboración de una maqueta. Mi nombre es Samuel Darío Jordán Quimis, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, estoy cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la materia de Física Clásica con el docente, el ingeniero Diego Proaño Molina. Muy bien, entonces vamos a continuación a realizar el estudio de la elaboración de una maqueta. Para eso tenemos que tener en claro algunos principios. Dinámica en coordenadas cilíndricas. Dentro de la dinámica en coordenadas cilíndricas tenemos los tres tipos de ejes que se pueden dar de la siguiente forma. Como vemos, aquí tenemos el eje radial, que en este caso se lo representaría como aquel que va dirigido hacia el centro, en donde tenemos nuestra aceleración centrípeta. Tenemos el eje axial, que es aquel que va perpendicular hacia el plano y que forma 90 grados. Tenemos el eje tangencial, que se encuentra tangente hacia nuestro movimiento. Y de esta forma definimos la sumatoria de fuerzas en dichos ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje axial, en el eje radial y en el eje tangencial. Hay que tener en cuenta algunos principios en el eje tangencial, que no siempre va a ser masa por aceleración, ya lo vamos a ver a continuación. Sumatoria de fuerzas. Cuando nuestro sistema tiene una velocidad constante, la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial va a ser igual a cero. Eso es lo que estábamos diciendo. Si nuestra velocidad final es igual a la velocidad inicial, pues vamos a tener una sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Bueno, en este caso sería de cero. El eje radial es el que, a pesar de tener ambos sistemas, el MRUV y el MRU, siempre su valor será de la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cuando nos encontramos frente a un movimiento acelerado o retardado, la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Ya recordemos que la aceleración tangencial va a ser igual a delta de la velocidad angular sobre delta del tiempo, y todo esto multiplicado por el radio. Ya si lo descomponemos, como lo tenemos aquí, va a ser igual a la velocidad, en este caso angular final, menos la velocidad inicial sobre, asimismo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Recordemos que es la variación, y todo esto por el radio. Hay que tener en cuenta que cuando el movimiento es acelerado o retardado, vamos a tener recién nuestra aceleración tangencial. Cuando nos referimos al eje axial, bueno, pues siempre va a ser cero, a excepción de que nuestro cuerpo se esté moviendo en el eje de las Y. Entonces aquí tendríamos que igualar la sumatoria de fuerzas a masa por aceleración, que en este caso sería la aceleración que desarrolla mi cuerpo en el eje de las Y. Recordemos que si un cuerpo se está moviendo en un eje determinado, va a permanecer su movimiento a menos de que una fuerza neta o externa actúe sobre él. A continuación tenemos la elaboración de nuestra maqueta, el proceso de uso, el proceso de armado y las mediciones que vamos a tener que calcular para posteriormente sacar nuestros valores resultantes. Muy bien, una vez en el campo de trabajo vamos a ver los materiales que necesitamos. Una manguera flexible, también necesitamos un tubo de papel higiénico, un dinamómetro, una pistola de silicón, vamos a necesitar también una balanza, un cronómetro, preferiblemente puede ser el del celular, una regla de 30 centímetros, necesitamos una bolita pequeña y por último un estilete. Muy bien, a continuación vamos a describir el proceso de armado. Con la manguera flexible vamos a ir colocando alrededor del tubo de papel higiénico la manguera conforme que tengamos un espiral. De esta forma, si se dan cuenta, tengo que ir extendiendo esta manguera flexible alrededor del tubo para que forme, como ya dijimos, una especie de espiral. Antes de incorporar la manguera flexible al tubo de papel higiénico, es importante medir la distancia que vamos a colocar, ya que esto nos va a servir al momento de realizar los cálculos posteriores para obtener la velocidad. Una vez que ya hemos medido con el estilete, tenemos que realizar el corte en donde se acabe nuestro tubo de papel higiénico o en donde ya la circunferencia ya no nos permita seguir rotando. Para pegar la manguera flexible vamos a hacer uso de una pistola de silicón. Muy bien, una vez de que ya hayamos pegado con la pistola de silicón alrededor del tubo de papel higiénico, nos quedará un sistema de esta forma. Si se pueden dar cuenta, tiene una forma helicoidal. Eso quiere decir que va a ir bajando conforme al radio del cilindro. Entonces este sería todo el proceso de armado. No es muy complicado, solo debemos de conseguir los materiales y tratar de ir pegando poco a poco la manguera flexible para que no se nos vaya a dañar o arruinar nuestro tubo de papel. Muy bien, el procedimiento de uso es sencillo. Nosotros vamos a coger nuestra bolita pequeña y la vamos a introducir dentro de la manguera flexible para que este pueda hacer el movimiento helicoidal. Vamos a introducir una pequeña fuerza al momento de ingresar nuestro objeto pequeño dentro de la manguera flexible, de forma que nuestro objeto ya vaya con una fuerza inicial. Entonces aplicamos una pequeña fuerza
Y como pueden ver, nuestra bolita pequeña ha salido por la parte de abajo. Vamos a hacerlo una segunda vez y la empujamos con una fuerza inicial. Y como ven, la bolita sale. Entonces, este es el mecanismo de uso de nuestra maqueta para escribir las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas. Para el funcionamiento, obtención de datos y los cálculos es necesario primero pesar nuestro objeto pequeño. Muy bien, entonces como podemos observar, nuestro objeto pequeño pesa aproximadamente 1 gramo. Con el uso del dinamómetro vamos a estimar la fuerza que le vamos a aplicar a nuestro objeto pequeño para que pase por, en este caso, nuestro sistema helicoidal. Lo siguiente que deberemos de hacer es, al momento de nosotros introducir nuestro objeto, deberemos de calcular el tiempo en que éste se demora en realizar todo el recorrido. De esta forma vamos a obtener los valores de la velocidad que vamos a ver a continuación. Entonces es importante hacer el uso del cronómetro para poder calcular el tiempo. El proceso de calcular el tiempo deberemos de hacerlo 5 veces. De esta forma tenemos nuestro sistema completo. Una vez de que ya hayamos visto el sistema de armado y de funcionamiento de nuestra maqueta, aquí hemos expuesto los datos que hemos calculado, de tal manera que tenemos los parámetros físicos, la gravedad, la masa, el radio, la fuerza y el tiempo. Bueno, pues ya aquí tenemos las dimensiones, los símbolos y las unidades. Hemos representado la masa de nuestra bolita pequeña de 1 gramo, pero como es en kilogramos sería 0.001. El radio es de 0.025 metros. La fuerza que nosotros aplicamos para que nuestra bolita cree un movimiento alrededor de nuestro sistema va a ser 1 newton. El tiempo lo hemos calculado mediante el uso de un cronómetro que tranquilamente puede ser el del teléfono. Entonces aquí tenemos el cálculo de las velocidades. Ya tenemos la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4 y velocidad 5 con sus respectivos valores. A continuación vamos a realizar el cálculo de errores de nuestra velocidad. Aquí hemos expuesto todos los valores que tenemos a continuación. Lo primero que hacemos va a ser sacar el promedio de estos valores, como podemos observar aquí. Lo dividimos para 5 y me va a dar un valor de 0.34156 metros sobre segundo. Sacamos el valor del error absoluto restando el promedio con el valor original. Una vez de que tenemos calculada en las 5 velocidades nuestro error absoluto, sacamos el promedio. Tenemos que dividir el valor del error absoluto sobre el valor del promedio. Entonces nos da un valor de 0.009. En el error porcentual ya solo tenemos que multiplicar nuestro valor que nos quedó acá por 100, de forma que nos queda que el error porcentual va a ser igual al 0.9%. Muy bien, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre junto con la sumatoria de fuerzas en los ejes. Comenzamos con los ejes que ya habíamos mencionado anteriormente, el eje axial, el eje radial y el eje tangencial. Bueno, el eje radial siempre va dirigido hacia el centro, el eje axial dijimos que iba dirigido en una dirección de 90 grados y el eje tangencial tangente al movimiento. En este caso, como tenemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, la sumatoria de fuerzas angular va a ser igual a 0. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de nuestra pelotita o de nuestra bolita. En el eje de las Y tenemos la fuerza normal y el peso, siendo la fuerza normal positiva y el peso negativo. En el eje de las X vamos a tener la fuerza positiva y la fuerza de fricción negativa. Tomamos como positivo la fuerza, ya que esto va a depender netamente del movimiento. Recordemos que el sentido positivo de nuestras fuerzas dependerá exclusivamente del sentido en el que se está moviendo nuestro objeto. Entonces, como nuestro objeto se mueve hacia la derecha, vamos a colocar el valor positivo hacia la derecha de nuestras fuerzas. Muy bien, tenemos la sumatoria de las fuerzas radiales que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Descomponemos esto, la sumatoria de fuerzas vamos a tener la fuerza positiva, la que aplicamos, y menos la fuerza de fricción, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Muy bien, descomponemos la aceleración centrípeta, habíamos dicho que era igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, y despejando y resolviendo todo esto tenemos que la fuerza de fricción va a ser igual a 1.0047 newtons. Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje axial o en el eje Z igualado a 0, ya que recordemos que en este eje no se está realizando ningún movimiento. Entonces vamos a tener que la fuerza normal menos el peso va a ser igual a 0. Descomponiendo la fuerza normal nos queda un valor de 0.009807 newtons, que esto lo vamos a utilizar para calcular el coeficiente de rozamiento que existe dentro de nuestra manguera flexible. Entonces de esta forma tenemos la fórmula, despejamos el coeficiente de rozamiento y mediante el reemplazo de las fuerzas que obtuvimos anteriormente tenemos que el valor de nuestro coeficiente de fricción va a ser de 102.4472 newtons. Como conclusiones podemos manifestar que la elaboración de nuestra maqueta nos ha permitido estudiar el movimiento de una partícula en la cual hemos definido la sumatoria de fuerzas tanto en sus ejes de movimiento como en sus ejes donde no existe movimiento. De esta forma podemos concluir la elaboración de nuestra maqueta.